En la Sevilla de 1864, en los extramuros devorados por el sol y el olvido, se erigía un convento cuya devoción tenía un precio inconfesable: el sueño. El convento de las almas desveladas, un nombre que en su momento evocaba piedad y sacrificio, hoy es solo una osamenta de piedra carcomida por la hiedra, un esqueleto arquitectónico sobre el que los lugareños proyectan sus miedos más antiguos. Cuentan las leyendas, susurradas de abuelos a nietos como una advertencia febril, que de entre sus muros derruidos emana un coro de lamentos en las noches sin luna. Un murmullo polifónico de mujeres atrapadas en una vigilia eterna, un eco de sufrimiento que el viento se niega a dispersar y que la historia oficial se ha esforzado en silenciar. Este no es un cuento de fantasmas para asustar a los niños, sino la crónica de un horror muy real, sepultado bajo capas de decoro eclesiástico y el polvo de los archivos prohibidos. Un horror que comienza, como tantas otras tragedias, con la fe llevada hasta el borde mismo de la locura. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Lo que yace en las ruinas del convento de las almas desveladas no es solo un secreto, es una herida abierta en el tejido del tiempo, una que supura todavía la memoria de aquellas a las que se les negó el más básico de los consuelos humanos: el descanso. Investigar este lugar no es simplemente un ejercicio académico, es descender voluntariamente a una cripta donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino una presencia tangible, una entidad que respira y recuerda. Es seguir el rastro de un silencio impuesto, un silencio tan denso y pesado que aplastó la vida de docenas de jóvenes, cuyas voces fueron ahogadas y confundidas con oraciones. El hombre que se atrevió a profanar este silencio se llama Dr. Mateo Vargas. No es un cazador de fantasmas ni un buscador de emociones fuertes, sino un historiador eclesiástico, un archivista metódico cuya fe reside únicamente en la tinta seca sobre el papel amarillento. Su mundo es un laberinto de estanterías polvorientas, un reino donde el pasado se organiza en legajos y carpetas, y donde la verdad es una cuestión de referencias cruzadas y fuentes primarias. La suya es una existencia dedicada a dar voz a los muertos a través de los documentos que dejaron atrás, un trabajo de paciencia y escepticismo que lo había mantenido a salvo de las pasiones y los horrores que catalogaba. Para él, la historia era un cadáver exquisitamente preservado, algo que se podía analizar y comprender sin que su hedor te impregnara el alma. No sabía que estaba a punto de encontrar un cuerpo que aún no había terminado de morir. Su viaje hacia la oscuridad del convento sevillano comenzó como una nota a pie de página en su ambiciosa tesis doctoral sobre la supresión de órdenes religiosas menores en la Andalucía del siglo XIX, un apunte burocrático, una anomalía administrativa que llamó su atención de erudito. El convento de las almas desveladas había sido clausurado en 1864, de la noche a la mañana, por un decreto diocesano vago y urgente. Lo extraño, lo que perturbó la mente ordenada de Vargas, fue la absoluta evaporación de sus registros. Las listas de novicias, los libros de cuentas, los diarios de la abadesa, todo había desaparecido. No había actas de traslado, ni registros de defunción, ni constancia de que aquellas mujeres hubieran sido reubicadas en otras congregaciones. Simplemente, se desvanecieron del registro histórico, como si una mano poderosa hubiera arrancado no solo las páginas, sino la memoria misma de su existencia. Lo que era una simple curiosidad académica, mutó en una obsesión personal y visceral en el desván de la antigua casa familiar, un espacio que olía a madera vieja y a naftalina. Allí, dentro de un baúl de viaje forrado de cuero agrietado, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran de su tía bisabuela, Inés, una joven destinada a la vida monástica. La caligrafía, al principio elegante y serena, se volvía cada vez más errática, más desesperada. La última carta, fechada apenas una semana antes de la clausura del convento, era un grito ahogado en tinta. Inés escribía sobre su inminente traslado al convento de las almas desveladas, un lugar que describía no con la devoción esperada, sino con un pavor tangible que traspasaba el papel y los años. Después de esa carta, no hubo más. Inés se unió a las novicias fantasma, borrada de la historia familiar y eclesiástica. Vargas sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del desván.
Las palabras de Inés se grabaron en su mente, convirtiéndose en el motor de su búsqueda. Temo la vigilia sin fin, escribía la joven, y la mirada vacía de las otras hermanas, unos ojos que ven cosas que no están en este mundo. Rezan sin cesar, pero sus labios no alaban a Dios, sino que parecen suplicar un final. Esa frase, la vigilia sin fin, dejó de ser una metáfora piadosa para convertirse en la clave de un enigma macabro. ¿Qué significaba realmente? ¿Qué práctica se escondía tras esa expresión poética y devota? Vargas, armado con el nombre de su antepasada y un terror recién descubierto, regresó a los archivos, pero esta vez no buscaba registros de conventos, sino las sombras que estos proyectaban, los informes médicos, los registros de los sanatorios, las licencias revocadas. Buscaba la cicatriz que aquel lugar había dejado en el mundo exterior. La figura central de este teatro de piedad, retorcida, era la Madre Superiora Anunciación de la Cruz. En los escasos registros públicos que sobrevivieron a la purga, era descrita como un faro de la fe ascética, un pilar de la devoción más pura y extrema. Se decía que su piedad era tan intensa, tan ardiente, que había renunciado voluntariamente al sueño para mantener una comunión ininterrumpida con Dios, un sacrificio que inspiraba admiración y temor a partes iguales en la Sevilla de la época. Su convento era un bastión de disciplina inquebrantable, un lugar donde el alma se purificaba a través de la negación absoluta del cuerpo. Era venerada como una santa en vida, una mujer cuya conexión con lo divino era tan fuerte que podía guiar a sus novicias por el mismo camino de sacrificio y éxtasis. La imagen pública era la de una pastora guiando a su rebaño hacia la luz. La verdad, sin embargo, era la de un carcelero perfeccionando una cámara de tortura espiritual. Tras semanas de búsqueda infructuosa en los archivos diocesanos, donde solo encontraba expedientes sellados con la ominosa justificación de razones de decoro eclesiástico y legajos con páginas cruciales brutalmente arrancadas, Vargas decidió cambiar de táctica. Siguiendo una corazonada, una intuición nacida de la desesperación, se sumergió en los archivos médicos provinciales, un lugar aún más caótico y olvidado. Allí, entre informes de brotes de cólera y tratados sobre la sangría, encontró un nombre que actuó como una llave en una cerradura oxidada. Dr. Felipe Benítez. Un médico rural cuya licencia había sido revocada en 1865, un año después del cierre del convento, tras un escándalo silenciado que involucraba prácticas inapropiadas y acusaciones infundadas contra una venerable institución religiosa. El corazón de Vargas se aceleró. Había encontrado el hilo del que tirar. El verdadero tesoro no estaba en el expediente oficial de su destitución, sino en una caja de cartón olvidada en el fondo de un almacén, etiquetada simplemente como «Documentos personales, F. Benítez». Dentro, cubiertos por una gruesa capa de polvo que parecía protegerlos del mundo, se encontraban los diarios personales del doctor. Eran varios volúmenes encuadernados en piel, sus páginas cubiertas por una escritura apretada y febril, que relataba una historia de horror profesional y personal. El doctor Benítez había sido el médico asignado al convento, y sus diarios eran el único testimonio que había sobrevivido a la censura. Al abrir el primer volumen, Vargas sintió que estaba profanando una tumba, pero también supo que en aquellas páginas encontraría las respuestas que la Iglesia le había negado con tanto celo. El olor a papel viejo y a desesperación llenó la pequeña sala de consulta. La lectura de los diarios fue un descenso gradual al infierno. El doctor Benítez escribía sus primeras visitas al convento de las almas desveladas con una mezcla de respeto profesional y una creciente inquietud. Anotaba sus observaciones sobre las novicias con una precisión clínica que hacía sus descripciones aún más aterradoras. Hablaba de jóvenes demacradas con la piel cerosa y translúcida, ojeras tan profundas y oscuras que parecían cuencas vacías. Sus pupilas estaban permanentemente dilatadas, sus manos temblaban sin control, y sus labios se movían constantemente, recitando oraciones en un susurro incoherente y febril, como si el rezo fuera lo único que las anclaba a una realidad que se desmoronaba. Benítez, un hombre de ciencia, al principio atribuyó estos síntomas a un ayuno extremo y a una devoción fanática, pero pronto empezó a sospechar que había algo más, algo deliberado y sistemático en aquel deterioro físico y mental. En una entrada de mayo de 1864, el horror del doctor se hace palpable en el papel. Describe cómo fue llamado para atender a una novicia que había sufrido un desvanecimiento piadoso.
Al llegar, la encontró en el suelo del dormitorio común, convulsionando, con espuma en la boca y los ojos en blanco. Mientras intentaba asistirla, notó algo que le heló la sangre. Junto a cada uno de los sencillos catres de madera, había anclajes de hierro forjado fijados al suelo de piedra. Cadenas finas y oxidadas colgaban de algunos de ellos. Cuando preguntó a la Madre Anunciación por su propósito, ella respondió con una calma escalofriante, que eran ayudas para la oración, para evitar que el cuerpo débil caiga cuando el espíritu desea seguir velando. Benítez comprendió entonces que no estaba en una casa de Dios, sino en una prisión donde las reclusas eran obligadas a torturarse a sí mismas en nombre de la fe. El diario revela la creciente frustración y el miedo del doctor. Sus intentos por intervenir eran sistemáticamente bloqueados por la Madre Superiora. Se le negaba el acceso a las hermanas que, según la abadesa, se encontraban en un estado de éxtasis profundo, consagradas en celdas de aislamiento para no ser perturbadas en su comunión divina. Benítez sospechaba que esas celdas eran en realidad el destino final de las jóvenes que colapsaban física o mentalmente. Escribió informes detallados y alarmantes a la diócesis, describiendo el estado de las novicias, sus sospechas sobre los anclajes y la actitud obstructiva de la Madre Anunciación. Sus cartas, como descubrió Vargas con un nudo en el estómago, nunca recibieron respuesta. Fueron ignoradas, archivadas, y finalmente destruidas. El sistema estaba protegiendo a uno de los suyos, sacrificando a las víctimas, en el altar del prestigio institucional. La verdad oculta tras la vigilia perpetua de Sor Anunciación, era una doctrina retorcida y monstruosa, una teología personal nacida de su propia fobia patológica. La abadesa creía, con la convicción inquebrantable de un fanático, que el sueño no era un descanso otorgado por Dios, sino el portal a través del cual Satanás y sus demonios accedían al alma humana. Durante el sueño, argumentaba en sus sermones internos, la voluntad se debilitaba, la mente se volvía vulnerable a las tentaciones y el espíritu quedaba indefenso ante los susurros del mal. Por lo tanto, para alcanzar la verdadera santidad, y mantener el alma en un estado de pureza absoluta, era necesario erradicar el sueño por completo. La vigilia no era una metáfora de atención espiritual, sino un mandato literal y brutal. Permanecer despierto, día y noche, hasta que el cuerpo se rindiera, y el alma, purificada por el sufrimiento, ascendiera directamente al cielo. Para hacer cumplir esta doctrina demencial, la Madre Anunciación había desarrollado un sistema de control total. La jornada en el convento era un ciclo ininterrumpido de rezos corales, trabajos forzados y penitencias físicas, diseñado para mantener a las novicias en un estado de agotamiento constante. Cualquier signo de somnolencia era castigado con una crueldad metódica: horas de rodillas sobre granos de maíz, ayunos prolongados, o el uso de las cadenas que tanto habían horrorizado al doctor Benítez. Pero su herramienta más eficaz y siniestra era una infusión amarga que todas las hermanas estaban obligadas a beber varias veces al día. La llamaban el tónico del espíritu, un brebaje a base de hierbas que, según la abadesa, ayudaba a mantener la mente clara y enfocada en Dios. En realidad, era un veneno que las empujaba hacia la locura. El descubrimiento crucial, la pieza que completaba el macabro puzzle, se encontraba en un anexo olvidado del informe final que el doctor Benítez intentó presentar antes de ser desacreditado. Un pequeño sobre de papel encerado, oculto entre las páginas de su último diario, contenía una muestra de un polvo parduzco y un análisis químico rudimentario realizado por un boticario de confianza. Vargas, con manos temblorosas, leyó las conclusiones. La infusión sagrada contenía una alta concentración de cornezuelo, el hongo parásito del centeno del que se deriva el ácido lisérgico. También había trazas de belladona y otras hierbas psicoactivas. La verdad era atroz y vomitiva. La Madre Anunciación no solo privaba a sus novicias del sueño, sino que las drogaba sistemáticamente, induciendo un estado de delirio y alucinaciones psicóticas que ella, en su fanatismo, interpretaba como visiones divinas y éxtasis místicos. El velo se rasgó por completo. Las almas desveladas no eran santas, eran víctimas de un envenenamiento crónico. Su aparente devoción inagotable era en realidad una psicosis química. Los susurros incoherentes, las visiones de ángeles y demonios, las heridas autoinfligidas para mantenerse despiertas. Todo era el resultado de un cerebro asediado por la falta de sueño y la intoxicación por alcaloides.
Las jóvenes estaban atrapadas en una pesadilla sin fin, una alucinación perpetua orquestada por la mujer que debía protegerlas. La fe de la abadesa era un catalizador para su sadismo, una justificación teológica para su necesidad de control absoluto sobre el cuerpo y la mente de aquellas que estaban a su cargo. El convento no era una casa de oración, sino un laboratorio de experimentación sobre los límites del sufrimiento humano. Las muertes, registradas eufemísticamente como éxtasis piadosos o tránsitos celestiales, adquirieron entonces su verdadero y espantoso significado. No morían de agotamiento, aunque este fuera un factor contribuyente. Morían por fallo orgánico masivo debido a la toxicidad del cornezuelo, por accidentes ocurridos durante sus delirios, por suicidio en momentos de terror lúcido o, las más desafortunadas, por inanición y deshidratación, encerradas en las celdas de consagración del sótano cuando su locura se volvía demasiado ruidosa o violenta para ser contenida. Eran desechadas cuando su cuerpo, el recipiente débil, ya no soportaba la pureza que la abadesa les imponía a la fuerza. Sus muertes no eran un triunfo del espíritu, sino la etapa final de una tortura metódicamente aplicada. Armado con esta verdad insoportable, Mateo Vargas viajó a Sevilla. Necesitaba enfrentarse al espacio físico donde había ocurrido la tragedia. Las ruinas del convento de las almas desveladas lo recibieron con un silencio opresivo, un silencio que parecía compuesto por todos los gritos que nunca pudieron escapar de sus muros. La estructura de piedra, fría y húmeda incluso bajo el sol andaluz, parecía exudar una tristeza antigua. El aire era una mezcla densa de moho, incienso rancio y tierra mojada, el perfume de la decadencia sagrada. Cada paso de Vargas sobre las baldosas rotas resonaba como una profanación, el sonido de la lógica y la razón invadiendo un dominio de la locura y el dolor. El lugar no se sentía vacío, se sentía expectante, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La capilla principal era una cáscara hueca, abierta al cielo. En el ábside, un fresco descolorido y agrietado mostraba una escena de la Anunciación. Vargas se acercó y un escalofrío recorrió su espalda. Los ojos de los ángeles y de la Virgen habían sido deliberadamente arrancados, dejando cuencas de yeso vacías que parecían mirar hacia un abismo interior. Era un acto de iconoclasia desesperado, quizás obra de una de las novicias en un intento de cegar a los testigos celestiales de su tormento, o tal vez, una declaración de la propia abadesa. La visión verdadera no se alcanzaba a través de los ojos, sino a través de su anulación, en la oscuridad alucinatoria que ella misma fabricaba para sus víctimas. En el refectorio, el comedor común, una única frase estaba grabada a cincel sobre el dintel de la puerta, un recordatorio perpetuo de la doctrina que regía aquel lugar. Quien duerme olvida a Dios. Las palabras parecían vibrar con una autoridad implacable. Vargas imaginó a las jóvenes, exhaustas y hambrientas, obligadas a leer esa sentencia cada vez que entraban a tomar su escasa ración de comida y su dosis diaria de veneno. La frase no era una invitación a la piedad, sino una condena. Dormir no era un pecado de omisión, sino un acto de traición. Olvidar a Dios, aunque fuera por unas horas, era el mayor de los crímenes, y la pena era la erradicación de la necesidad misma del olvido. El verdadero corazón de las tinieblas, sin embargo, se encontraba bajo el altar mayor. Siguiendo las indicaciones de un plano rudimentario que el doctor Benítez había dibujado en su diario, Vargas encontró una losa suelta en el suelo. Con un esfuerzo considerable, la levantó, revelando una escalera de caracol que descendía a una oscuridad absoluta y fétida. El aire que ascendía olía a tumba, a encierro, y a una desesperación tan antigua que se había mineralizado en el ambiente. Encendió una linterna y comenzó a bajar, sintiendo que cada escalón lo alejaba más del mundo de los vivos y lo adentraba en el eco de una agonía sin nombre. El haz de luz cortaba una oscuridad que parecía sólida, casi líquida. La cripta no era un lugar de enterramiento honorable, era una mazmorra. A lo largo de un pasillo estrecho y abovedado, había una serie de nichos verticales excavados directamente en la roca, apenas lo suficientemente grandes para que una persona pudiera estar de pie. Estaban cerrados con pesadas puertas de hierro, ahora oxidadas y entreabiertas. Eran las celdas de consagración. Vargas enfocó la luz en el interior de una de ellas. Las paredes de piedra estaban cubiertas de arañazos, surcos profundos hechos con uñas que se habían partido en el esfuerzo, testimonios mudos de una lucha frenética por escapar. En el suelo,
encontró un pequeño crucifijo de madera, roto por la mitad. El horror de la escena era tan absoluto que a Vargas le costó respirar. Aquí era donde terminaba la vigilia. En ese sótano inmundo rodeado por la evidencia física de la tortura, Mateo Vargas sacó el diario del doctor Benítez y leyó la última entrada, la que el doctor había escrito la noche antes de que le prohibieran la entrada al convento para siempre. La caligrafía era casi ilegible, un garabato de pánico y derrota. «La he visto», escribió Benítez. A través de una ventana del coro, la vi a ella, a la Madre Anunciación, arrastrando a la joven Inés por el pasillo hacia la cripta. La muchacha convulsionaba, suplicaba. Y la abadesa le susurraba al oído, con una voz que era a la vez tierna y monstruosa: «Pronto verás a Dios, hija mía. Sin el velo de los sueños que te ciega. Pronto tu alma será libre». Inés. Su tía bisabuela. El motivo de su búsqueda. Su grito final había quedado atrapado en aquellas paredes. La historia se reconstruyó en la mente de Vargas con la claridad de una alucinación. Vio a las jóvenes en el dormitorio, balanceándose al ritmo de los rezos, luchando contra el peso de sus párpados, mordiéndose los labios hasta sangrar para no sucumbir al sueño. Vio sus ojos desorbitados reflejando los horrores y las maravillas que el cornezuelo pintaba en su mente. Vio el terror en sus rostros cuando se daban cuenta de que estaban perdiendo el control, de que las visiones no eran divinas sino depredadoras. Y vio a la Madre Anunciación moverse entre ellas como una parca vestida de hábito, su rostro iluminado por una serenidad fanática, convencida de que el sufrimiento que infligía era el camino más directo hacia la salvación. Su fe era más aterradora que cualquier demonio que las novicias pudieran haber imaginado. Vargas apagó la linterna y se quedó en la oscuridad total de la cripta. Por un instante el silencio fue absoluto. Pero luego, o quizás solo lo imaginó, comenzó a oírlo, un susurro muy leve, casi imperceptible, como el roce de la seda o el murmullo de muchas voces hablando a la vez, muy lejos. No eran palabras, era una textura sonora, el sonido del sufrimiento residual, el coro de los lamentos de la leyenda local. No eran fantasmas, comprendió en ese momento. Eran ecos. El eco imborrable de un dolor tan intenso que había impregnado la piedra, la tierra y el aire del lugar. Un trauma colectivo que se negaba a desaparecer, que seguía vibrando en una frecuencia que solo el silencio y la oscuridad permitían percibir. Salió de las ruinas del convento como un hombre diferente. El historiador escéptico había muerto en aquella cripta, y en su lugar había nacido un custodio de una memoria terrible. Publicó sus hallazgos, no en un libro de gran tirada, sino en una revista académica de acceso limitado, un gesto que era a la vez un acto de honestidad intelectual y una admisión de derrota. Sabía que su verdad era demasiado monstruosa para el mundo. La Iglesia, como era de esperar, respondió con un silencio sepulcral. No hubo comunicados, ni investigaciones ni disculpas. La historia oficial del convento de las almas desveladas no cambió. Siguió siendo un apunte administrativo, un cierre por razones de decoro. El mal que había operado en aquel convento no era una maldición divina ni una posesión demoníaca, como las leyendas querían hacer creer. Era algo mucho más terrible, el producto metódico y razonado de la voluntad humana. Nacía de la perversión de la fe hasta convertirla en una herramienta de poder y control, de la creencia de que un fin sagrado justifica cualquier medio, por cruel que sea. La Madre Anunciación no era un monstruo sobrenatural, era una mujer convencida de su propia rectitud, y esa es la forma más peligrosa del mal que existe. Un mal que no se reconoce a sí mismo, que se viste con el manto de la virtud mientras destruye todo lo que toca. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. La historia de estas novicias no es solo un relato gótico del pasado, es una advertencia sobre la facilidad con que la autoridad absoluta, investida de una misión divina, puede convertirse en una tiranía. Es un recordatorio de que los muros de cualquier institución, por sagrada que sea, pueden ocultar horrores si nadie se atreve a mirar lo que sucede dentro, si el silencio cómplice de los de fuera permite que los gritos de los de dentro se confundan con oraciones. El legado del convento perdura de formas inesperadas. La leyenda local del Coro de los Lamentos ha adquirido un nuevo y terrible significado.
Ya no es una historia de fantasmas, sino la crónica oral de un crimen real. Y un nuevo ritual ha nacido espontáneamente entre los habitantes del pueblo cercano. En la verja oxidada que prohíbe el paso a las ruinas, la gente ha comenzado a dejar pequeñas ofrendas. Ramitas de manzanilla, bolsitas de lavanda, flores de amapola. Hierbas tradicionalmente asociadas al sueño y al descanso. Es un rito pagano nacido de una verdad cristiana retorcida. Un intento instintivo y compasivo de dar a aquellas almas el descanso que se les negó en vida. Un gesto de paz para las que nunca pudieron dormir. El doctor Mateo Vargas concluyó su investigación, pero la investigación no concluyó con él. En las notas finales de su artículo, confiesa que desde que desenterró la historia del convento, sufre de un insomnio persistente y atroz. Pasa las noches en vela, leyendo en su archivo, rodeado de los documentos que son su único consuelo. A veces, en el silencio denso de la madrugada, cuando el único sonido es el zumbido de la vieja lámpara de su escritorio, le parece oír un coro de susurros lejanos, un murmullo que parece llegar desde muy lejos, o quizás desde muy adentro de su propia mente. Ha desarrollado una inexplicable y profunda aversión a la oscuridad total, una necesidad de mantener siempre una luz encendida, como si temiera lo que pudiera susurrarle la noche si se le permitiera acercarse demasiado. La pregunta final, la que queda suspendida en el aire como el polvo en un haz de luz, es la más inquietante de todas. La historia oficial, la que se impuso tras la clausura, afirma que el convento fue cerrado y las pocas novicias que quedaban fueron trasladadas a otras congregaciones. Pero como Vargas demostró, no existe ningún registro de dichos traslados, ningún nombre aparece en los censos de otros conventos, ninguna carta llegó a sus familias. Desaparecieron. Y si la verdad fuera aún más terrible de lo que sugieren los diarios del doctor Benítez. ¿Y si la vigilia perpetua nunca terminó realmente en 1864? ¿Y si, de alguna manera sus almas siguen allí, atrapadas en las ruinas, reviviendo eternamente ese delirio inducido, esperando a que alguien por fin apague la luz, cierre el libro y las deje dormir? El eco de sus lamentos no es solo una advertencia sobre el pasado, es un recordatorio de que la historia no es un conjunto de hechos muertos, sino una fuerza viva que nos persigue. Las víctimas del convento de las almas desveladas no piden venganza, sino memoria. Piden que su sufrimiento no sea olvidado, que su sacrificio forzado no sea en vano. Piden que entendamos cómo la fe, la obediencia y el silencio pueden construir un infierno en la tierra. Su coro no es de fantasmas, es de testigos. Y su testimonio, ahora que ha sido desenterrado, nos obliga a escuchar, a recordar y a permanecer vigilantes, no sea que otros coros de lamentos se estén formando ahora mismo, ocultos tras otros muros, amparados por otros silencios. ¿Has oído la verdad de hoy? Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Inscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. Porque los archivos están llenos de historias como esta, de silencios que esperan a la persona adecuada para ser rotos. Y cada historia desenterrada es una pequeña victoria contra el olvido, una vela encendida en la vasta oscuridad de la historia humana, un recordatorio de que incluso el susurro más débil, si se escucha con atención, puede derribar los muros más gruesos. El descanso de las almas desveladas depende ahora de nuestra memoria. No las volvamos a abandonar a la vigilia. En la Sevilla de 1864, en los extramuros devorados por el sol y el olvido, se erigía un convento cuya devoción tenía un precio inconfesable: el sueño. El convento de las almas desveladas, un nombre que en su momento evocaba piedad y sacrificio, hoy es solo una osamenta de piedra carcomida por la hiedra, un esqueleto arquitectónico sobre el que los lugareños proyectan sus miedos más antiguos. Cuentan las leyendas, susurradas de abuelos a nietos como una advertencia febril, que de entre sus muros derruidos emana un coro de lamentos en las noches sin luna. Un murmullo polifónico de mujeres atrapadas en una vigilia eterna, un eco de sufrimiento que el viento se niega a dispersar, y que la historia oficial se ha esforzado en silenciar. Este no es un cuento de fantasmas para asustar a los niños, sino la crónica de un horror muy real, sepultado bajo capas de decoro eclesiástico y el polvo de los archivos prohibidos. Un horror que comienza, como tantas otras tragedias, con la fe llevada hasta el borde mismo de la locura,
hasta el precipicio donde la oración se convierte en un grito, y la salvación se confunde con la aniquilación. La piedra misma parece recordar el peso de los cuerpos exhaustos, el frío de las baldosas contra las rodillas, y el silencio espeso que ahogaba cualquier atisbo de queja, transformándolo en un rezo desesperado. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Lo que yace en las ruinas del convento de las almas desveladas no es solo un secreto, es una herida abierta en el tejido del tiempo, una que supura todavía la memoria de aquellas a las que se les negó el más básico de los consuelos humanos: el descanso. Investigar este lugar no es simplemente un ejercicio académico, es descender voluntariamente a una cripta donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino una presencia tangible, una entidad que respira y recuerda. Es seguir el rastro de un silencio impuesto, un silencio tan denso y pesado que aplastó la vida de docenas de jóvenes cuyas voces fueron ahogadas y confundidas con oraciones. Es caminar sobre las huellas de un sufrimiento tan metódico y deliberado que su eco ha logrado sobrevivir a la demolición del tiempo, a la erosión de la piedra y al olvido deliberado de los hombres. Cada fragmento de información recuperado es un acto de exhumación. Un intento de devolver la identidad a quienes fueron reducidas a un susurro anónimo en una leyenda local. El hombre que se atrevió a profanar este silencio se llama Dr. Mateo Vargas. No es un cazador de fantasmas ni un buscador de emociones fuertes, sino un historiador eclesiástico, un archivista metódico cuya fe reside únicamente en la tinta seca sobre el papel amarillento. Su mundo es un laberinto de estanterías polvorientas, un reino donde el pasado se organiza en legajos y carpetas, y donde la verdad es una cuestión de referencias cruzadas y fuentes primarias. La suya es una existencia dedicada a dar voz a los muertos a través de los documentos que dejaron atrás, un trabajo de paciencia y escepticismo, que lo había mantenido a salvo de las pasiones y los horrores que catalogaba. Para él, la historia era un cadáver exquisitamente preservado, algo que se podía analizar y comprender, sin que su hedor te impregnara el alma. No sabía que estaba a punto de encontrar un cuerpo que aún no había terminado de morir, un relato cuya putrefacción seguía activa, corrompiendo el presente desde las profundidades del pasado. Su escepticismo era su armadura, pero pronto descubriría que hay verdades que pueden atravesar el acero más templado de la razón. Su viaje hacia la oscuridad del convento sevillano comenzó como una nota a pie de página en su ambiciosa tesis doctoral sobre la supresión de órdenes religiosas menores en la Andalucía del siglo XIX. Un apunte burocrático, una anomalía administrativa que llamó su atención de erudito. El convento de las almas desveladas había sido clausurado en 1864, de la noche a la mañana, por un decreto diocesano vago y urgente. Lo extraño, lo que perturbó la mente ordenada de Vargas, fue la absoluta evaporación de sus registros. Las listas de novicias, los libros de cuentas, los diarios de la abadesa, todo había desaparecido. No había actas de traslado, ni registros de defunción, ni constancia de que aquellas mujeres hubieran sido reubicadas en otras congregaciones. Simplemente, se desvanecieron del registro histórico, como si una mano poderosa hubiera arrancado no solo las páginas, sino la memoria misma de su existencia. Era un vacío perfecto, una ausencia tan completa que resultaba más ruidosa y sospechosa que cualquier documento incriminatorio. Para un hombre como Vargas, acostumbrado a seguir los hilos de la burocracia, encontrar un nudo cortado de raíz, era una afrenta a la lógica, una invitación a tirar del cabo suelto. Lo que era una simple curiosidad académica, mutó en una obsesión personal y visceral en el desván de la antigua casa familiar. Un espacio que olía a madera vieja y a naftalalina. Allí, dentro de un baúl de viaje forrado de cuero agrietado, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran de su tía bisabuela, Inés, una joven destinada a la vida monástica. La caligrafía, al principio elegante y serena, se volvía cada vez más errática, más desesperada. La última carta, fechada apenas una semana antes de la clausura del convento, era un grito ahogado en tinta. Inés escribía sobre su inminente traslado al convento de las almas desveladas, un lugar que describía no con la devoción esperada, sino con un pavor tangible que traspasaba el papel y los años. Después de esa carta, no hubo más.
Inés se unió a las novicias fantasma, borrada de la historia familiar y eclesiástica. La tinta, en algunos pasajes, estaba emborronada, quizás por lágrimas, o por el temblor de una mano que ya no podía controlar el miedo que la atenazaba, un miedo que Vargas podía sentir, más de un siglo después. Como un frío repentino en la yema de sus dedos. Vargas sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del desván. Las palabras de Inés se grabaron en su mente, convirtiéndose en el motor de su búsqueda. Temo la vigilia sin fin, escribía la joven, y la mirada vacía de las otras hermanas, unos ojos que ven cosas que no están en este mundo. Rezan sin cesar, pero sus labios no alaban a Dios, sino que parecen suplicar un final. Esa frase, la vigilia sin fin, dejó de ser una metáfora piadosa para convertirse en la clave de un enigma macabro. ¿Qué significaba realmente? ¿Qué práctica se escondía tras esa expresión poética y devota? Vargas, armado con el nombre de su antepasada y un terror recién descubierto, regresó a los archivos, pero esta vez no buscaba registros de conventos, sino las sombras que éstos proyectaban. Los informes médicos, los registros de los sanatorios, las licencias revocadas. Buscaba la cicatriz que aquel lugar había dejado en el mundo exterior, el rastro de dolor que inevitablemente se filtra incluso a través de los muros más gruesos y los silencios mejor guardados. Su búsqueda ya no era por la verdad histórica, sino por la justicia para un fantasma familiar cuya voz había sido silenciada demasiado pronto. La figura central de este teatro de piedad retorcida era la Madre Superiora Anunciación de la Cruz. En los escasos registros públicos que sobrevivieron a la purga, era descrita como un faro de la fe ascética, un pilar de la devoción más pura y extrema. Se decía que su piedad era tan intensa, tan ardiente, que había renunciado voluntariamente al sueño para mantener una comunión ininterrumpida con Dios, un sacrificio que inspiraba admiración y temor a partes iguales en la Sevilla de la época. Su convento era un bastión de disciplina inquebrantable, un lugar donde el alma se purificaba a través de la negación absoluta del cuerpo. Era venerada como una santa en vida, una mujer cuya conexión con lo divino era tan fuerte que podía guiar a sus novicias por el mismo camino de sacrificio y éxtasis. La imagen pública era la de una pastora guiando a su rebaño hacia la luz. La verdad, sin embargo, era la de un carcelero perfeccionando una cámara de tortura espiritual. En el único daguerrotipo que se conserva de ella, sus ojos no transmiten paz celestial, sino una intensidad febril, una negrura insondable que parece absorber la luz de la estancia. Sus manos, cruzadas sobre un rosario de cuentas de hueso, no reposan con serenidad, sino que aprietan con una fuerza que blanquea los nudillos, delatando una tensión, una voluntad de hierro que se esconde bajo el hábito inmaculado. La reputación de Sor Anunciación se había tejido con los hilos del fervor popular y el calculado respaldo eclesiástico. Las historias sobre sus milagros menores y su resistencia sobrehumana al cansancio circulaban por los mentideros y las sacristías de Sevilla como un evangelio apócrifo. Se contaba que podía pasar semanas enteras sin probar bocado ni cerrar los ojos, alimentándose únicamente de la Eucaristía y la oración. Familias adineradas y desesperadas le enviaban a sus hijas más rebeldes o melancólicas, con la esperanza de que la disciplina férrea de la abadesa enderezara sus almas descarriadas. El convento de las almas desveladas se convirtió en un símbolo de la fe más radical, un lugar donde las debilidades humanas eran quemadas en la hoguera de la devoción. Nadie se atrevía a cuestionar sus métodos, pues hacerlo era visto como un acto de impiedad, una duda sobre la capacidad de Dios para obrar a través de sus siervos más devotos. La abadesa había construido a su alrededor una fortaleza inexpugnable, no de piedra sino de veneración y miedo, un muro que la protegía de cualquier escrutinio mundano. Su palabra era ley, y su interpretación de la voluntad divina, la única verdad permitida entre aquellos muros. Para Mateo Vargas esta imagen de santidad era una fachada demasiado perfecta, una narrativa tan pulcra que resultaba sospechosa. Un historiador de su calibre sabe que la historia no se escribe con líneas rectas sino con borrones, contradicciones y silencios elocuentes. Y el silencio que rodeaba al convento de las almas desveladas era ensordecedor. Su primer impulso, el del académico riguroso, fue sumergirse en los archivos diocesanos de Sevilla, un laberinto de pasillos fríos, donde el aire huele a papel centenario y a cera de vela. Esperaba encontrar allí los libros de actas,
los registros de entrada y salida de novicias, la correspondencia oficial entre la abadesa y el obispado. Buscaba la burocracia del milagro, la prueba documental de la santidad. Lo que encontró fue algo muy distinto, un vacío deliberado, una herida abierta en el cuerpo de la historia. El legajo correspondiente al convento existía, pero era una cáscara hueca, un expediente profanado por una mano invisible pero decidida. El expediente, catalogado con el número 34B, se sentía extrañamente ligero en sus manos. Al abrirlo, el olor a polvo se mezcló con un rastro casi imperceptible de humo, como si alguien hubiera intentado quemar su contenido sin éxito. Las primeras páginas, que debían contener el decreto de fundación y los estatutos de la orden, estaban intactas, llenas de la caligrafía florida y las loas piadosas de la época. Pero a medida que avanzaba, las lagunas se hacían más evidentes y brutales. Secciones enteras habían sido arrancadas, no con la precisión de un cúter, sino con la furia de unas manos que desgarran. Los bordes del papel eran una dentellada irregular, un testimonio de la urgencia y la violencia del acto de censura. Donde deberían estar las listas de novicias, solo quedaban los encabezados de las columnas: nombre, fecha de ingreso, dote aportada. Los nombres, las vidas, habían sido extirpados. Era como mirar un esqueleto al que le hubieran robado los huesos, dejando solo la vaga silueta de lo que una vez fue. La frustración de Vargas se convirtió en una rabia fría y metódica. Cada página arrancada, cada expediente sellado con la ominosa justificación de razones de decoro eclesiástico, era un desafío directo a su vocación. El decoro, comprendió, era el eufemismo que la institución utilizaba para ocultar sus vergüenzas, la alfombra bajo la que barría sus crímenes. El archivero, un anciano de dedos manchados de tinta y mirada cansada, se encogía de hombros ante sus preguntas, murmurando que eran archivos muy antiguos, que el tiempo y las polillas no respetan la historia. Pero Vargas sabía que no habían sido las polillas, aquello era obra humana. En una de las últimas páginas del legajo, encontró una nota suelta, escrita con una caligrafía diferente, más nerviosa y apresurada. Era una comunicación interna del obispado, fechada en 1865, un año después del cierre. Solo contenía una frase: procédase al sellado perpetuo de todos los registros concernientes a la Casa de las Almas Desveladas. El escándalo debe morir con los testigos. El escándalo. La palabra resonó en la mente de Vargas, una llave que abría una puerta a una oscuridad aún más profunda. Tras semanas de búsqueda infructuosa en los archivos diocesanos, donde solo encontraba muros de silencio y legajos mutilados, Vargas decidió cambiar de táctica. Siguiendo una corazonada, una intuición nacida de la desesperación, se sumergió en los archivos médicos provinciales, un lugar aún más caótico y olvidado que el archivo eclesiástico. Si la Iglesia había borrado las almas, quizás el mundo secular había registrado la decadencia de los cuerpos. Este archivo no era un templo de silencio ordenado, sino un almacén de miseria humana. Olía a humedad, a descomposición química y al polvo de innumerables tragedias olvidadas. Los legajos se apilaban en estanterías de metal oxidado, sus lomos rotos y sus páginas manchadas por el tiempo y el descuido. Aquí no había decoro, solo la cruda realidad de la enfermedad, la locura y la muerte, registrada con la caligrafía apresurada de médicos desbordados. Era un lugar sombrío, pero para Vargas, era un refugio de verdad sin barnizar. Allí, entre informes de brotes de cólera, y tratados sobre la sangría, encontró un nombre que actuó como una llave en una cerradura oxidada: Dr. Felipe Benítez. Un médico rural, cuya licencia había sido revocada en 1865, un año después del cierre del convento, tras un escándalo silenciado que involucraba prácticas inapropiadas y acusaciones infundadas contra una venerable institución religiosa. La frase, tan burocrática y aséptica, ocultaba un drama. El corazón de Vargas se aceleró. Había encontrado el hilo del que tirar, el punto de fricción donde el mundo sagrado del convento había colisionado violentamente con el mundo profano de la ciencia. El expediente de destitución era escueto, deliberadamente vago, pero mencionaba la insistencia del doctor en examinar a pacientes que no requerían de sus servicios y su tendencia a la histeria y a la difamación.
Eran las palabras exactas que usaría una institución poderosa para desacreditar a una voz incómoda. El verdadero tesoro no estaba en el expediente oficial de su destitución, sino en una caja de cartón olvidada en el fondo de un almacén, etiquetada simplemente como «Documentos personales, F. Benítez». Nadie la había reclamado nunca. El archivero, un joven con más interés en su cigarrillo que en los muertos de papel, le permitió a Vargas acceder a ella con un gesto de indiferencia. La caja estaba cubierta por una gruesa capa de polvo que parecía protegerla del mundo, un sudario de olvido. Al abrirla, un olor denso y personal, una mezcla de tabaco rancio, cuero viejo, y la acidez del papel antiguo, llenó el aire. Dentro, cubiertos por esa pátina del tiempo, se encontraban los diarios personales del doctor. Eran varios volúmenes encuadernados en piel, sus páginas cubiertas por una escritura apretada y febril que relataba una historia de horror profesional y personal. El doctor Benítez había sido el médico asignado al convento, y sus diarios eran el único testimonio que había sobrevivido a la censura. Vargas se llevó la caja a una pequeña sala de consulta, iluminada por una única bombilla que parpadeaba débilmente. Sintió que estaba profanando una tumba, pero también supo que en aquellas páginas encontraría las respuestas que la Iglesia le había negado con tanto celo. El peso del primer volumen en sus manos era el peso de una conciencia atormentada. La piel de la cubierta estaba agrietada, fría al tacto. Con una delicadeza casi reverencial abrió el diario. La primera entrada estaba fechada en enero de 1864. La caligrafía era clara y profesional, la de un hombre de ciencia que describe sus observaciones con precisión. Hablaba de su nombramiento como médico del convento, un puesto que consideraba un honor, una oportunidad de servir a una comunidad de mujeres piadosas. No había ni rastro del pánico que impregnaría las páginas posteriores. Era el testimonio de un hombre caminando, sin saberlo, hacia el epicentro de una pesadilla. La lectura de los diarios fue un descenso gradual al infierno. El doctor Benítez describía sus primeras visitas al convento de las almas desveladas con una mezcla de respeto profesional y una creciente inquietud. Anotaba sus observaciones sobre las novicias con una precisión clínica que hacía sus descripciones aún más aterradoras. Hablaba de jóvenes demacradas, con la piel cerosa y translúcida como el papel de arroz, y unas ojeras tan profundas y oscuras que parecían cuencas vacías, hematomas del alma. Describía sus pupilas permanentemente dilatadas, incluso bajo la luz directa, sus manos temblando sin control con un temblor fino y constante, y sus labios moviéndose sin cesar, recitando oraciones en un susurro incoherente y febril, como si el rezo fuera lo único que las anclaba a una realidad que se desmoronaba a su alrededor. El sonido en el dormitorio común, escribía, no era de paz, sino un zumbido constante, el murmullo de docenas de mentes al borde del colapso. Benítez, un hombre de ciencia formado en la lógica y la razón, al principio atribuyó estos síntomas a un ayuno extremo y a una devoción fanática, algo común en las comunidades religiosas más ascéticas de la época. En sus notas especulaba sobre la anemia de las devotas, o la melancolía sagrada. Intentó prescribir tónicos de hierro y dietas más ricas en nutrientes, pero sus recomendaciones eran recibidas por la Madre Anunciación con una sonrisa condescendiente y una negativa cortés. El cuerpo debe menguar para que el espíritu crezca, doctor, le decía, su voz suave como el terciopelo pero dura como el acero. Nuestras hermanas no padecen enfermedad, sino la bendita dolencia del amor a Dios. Benítez sentía que sus conocimientos médicos se estrellaban contra un muro de dogma inquebrantable, y una sospecha terrible comenzó a arraigar en su mente, que el deterioro de aquellas jóvenes no era un efecto secundario de su fe, sino su objetivo principal. En una entrada de mayo de 1864, el horror del doctor se hace palpable en el papel. La caligrafía se vuelve más inclinada, las frases más cortas y urgentes. Describe cómo fue llamado de madrugada para atender a una novicia que había sufrido un desvanecimiento piadoso. Al llegar la encontró en el suelo del dormitorio común, convulsionando, con espuma en la boca y los ojos en blanco, girados hacia la oscuridad del techo. Mientras intentaba asistirla, rodeado por las figuras fantasmales de las otras novicias que observaban la escena con una apatía espeluznante, notó algo que le heló la sangre. Junto a cada uno de los sencillos catres de madera, había anclajes de hierro forjado fijados directamente al suelo de piedra. Cadenas finas y oxidadas colgaban de algunos de ellos, como serpientes de metal dormidas.
La imagen era la de una mazmorra, no la de un dormitorio de mujeres consagradas a Dios. Cuando preguntó a la Madre Anunciación por el propósito de aquellos anclajes, ella respondió con una calma escalofriante que hizo que al doctor se le erizara el vello de la nuca. «Son ayudas para la oración, doctor», explicó, sin apartar la mirada del cuerpo convulso de la joven. «A veces, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estas cadenas son un recordatorio, un ancla que impide que el cuerpo débil caiga cuando el espíritu desea seguir velando en comunión con nuestro Señor». Benítez comprendió entonces con una claridad vomitiva que no estaba en una casa de Dios, sino en una prisión donde las reclusas eran obligadas a torturarse a sí mismas en nombre de la fe. Las cadenas no eran para evitar que se cayeran, eran para evitar que se tumbaran, para negarles incluso el alivio inconsciente de un colapso. Eran instrumentos para prolongar la agonía, no para aliviarla. El diario revela la creciente frustración y el miedo del doctor. Sus intentos por intervenir eran sistemáticamente bloqueados por la Madre Superiora. Se le negaba el acceso a las hermanas que, según la abadesa, se encontraban en un estado de éxtasis profundo, consagradas en celdas de aislamiento para no ser perturbadas en su comunión divina. Benítez sospechaba que esas celdas eran en realidad el destino final de las jóvenes que colapsaban física o mentalmente, los lugares donde se las dejaba morir lejos de miradas indiscretas. Escribió informes detallados y alarmantes a la diócesis, describiendo el estado de las novicias, sus sospechas sobre los anclajes, y la actitud obstructiva de la Madre Anunciación. Suplicó una intervención, una inspección sanitaria, algo que rompiera el control absoluto de la abadesa. Sus cartas, como descubrió Vargas con un nudo en el estómago, nunca recibieron respuesta oficial. Fueron ignoradas, archivadas, y, finalmente, destruidas. El sistema estaba protegiendo a uno de los suyos, sacrificando a las víctimas en el altar del prestigio institucional y el decoro. La impotencia de Benítez sangra a través de la tinta. «Soy un médico al que se le prohíbe curar», escribe en una noche de junio. «Soy un testigo al que se le obliga a ser cómplice por su silencio. Veo cómo se consumen día a día, cómo la luz de sus ojos se apaga, y es reemplazada por una fiebre que no es de este mundo. La Madre Anunciación las llama sus luces santas, sus velas que arden para Dios. Pero una vela, cuando arde por ambos extremos, se consume el doble de rápido. Y estas jóvenes no arden, se están incinerando en vida. Y yo, con toda mi ciencia y mi juramento, no puedo hacer más que observar cómo el fuego las devora, avivado por la mano de la mujer que debería ser su protectora. Dios me perdone, pero en los ojos de esa mujer no veo santidad. Veo el abismo». La verdad oculta tras la vigilia perpetua de Sor Anunciación era una doctrina retorcida y monstruosa, una teología personal nacida de su propia fobia patológica al descanso y quizás, a sus propios sueños. La abadesa creía, con la convicción inquebrantable de un fanático, que el sueño no era un descanso otorgado por Dios, sino el portal a través del cual Satanás y sus demonios accedían al alma humana. Durante el sueño, argumentaba en sus sermones internos, que Benítez transcribía febrilmente a escondidas, la voluntad se debilitaba, la mente se volvía vulnerable a las tentaciones y el espíritu quedaba indefenso ante los susurros del mal. Los sueños, para ella, eran el veneno del diablo, las imágenes con las que corrompía la pureza del alma. Por lo tanto, para alcanzar la verdadera santidad y mantener el alma en un estado de pureza absoluta, era necesario erradicar el sueño por completo. La vigilia no era una metáfora de atención espiritual, sino un mandato literal y brutal. Permanecer despierto, día y noche, hasta que el cuerpo se rindiera y el alma, purificada por el sufrimiento, ascendiera directamente al cielo sin la mancha de un solo sueño. Para hacer cumplir esta doctrina demencial, la Madre Anunciación había desarrollado un sistema de control total, una maquinaria de sufrimiento perfectamente engrasada. La jornada en el convento era un ciclo ininterrumpido de rezos corales, trabajos forzados en el huerto y la lavandería, y penitencias físicas, todo ello diseñado para mantener a las novicias en un estado de agotamiento constante que paradójicamente les impidiera conciliar el sueño profundo. Cualquier signo de somnolencia, un cabeceo durante la oración, un párpado que se cerraba más de la cuenta, era castigado con una crueldad metódica. Horas de rodillas sobre granos de maíz,
ayunos prolongados que debilitaban aún más el cuerpo, o el uso de las cadenas que tanto habían horrorizado al doctor Benítez. La humillación pública también era una herramienta. La novicia débil era obligada a llevar un cartel que decía, «Mi alma duerme», mientras las demás le lanzaban insultos piadosos. Era una tortura psicológica diseñada para que el miedo al castigo fuera más fuerte que la necesidad biológica de descansar. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. La historia de estas novicias no es solo un relato gótico del pasado. Es una advertencia sobre la facilidad con que la autoridad absoluta, investida de una misión divina, puede convertirse en una tiranía. Es un recordatorio de que los muros de cualquier institución, por sagrada que sea, pueden ocultar horrores, si nadie se atreve a mirar lo que sucede dentro, si el silencio cómplice de los de fuera permite que los gritos de los de dentro se confundan con oraciones. Lo que le sucedió al doctor Benítez, su descrédito y su ruina profesional, es la prueba de lo que le ocurre a quien se atreve a desafiar un sistema diseñado para protegerse a sí mismo por encima de la verdad y de la vida humana. Pero la herramienta más eficaz y siniestra de la abadesa, el verdadero motor de su régimen de terror, era una infusión amarga que todas las hermanas estaban obligadas a beber varias veces al día, especialmente durante las largas vigilias nocturnas. La llamaban el tónico del espíritu o el agua de la gracia, un brebaje a base de hierbas que, según la Madre Anunciación, ayudaba a mantener la mente clara y enfocada en Dios, a ahuyentar la pesadez del cuerpo y a abrir el alma a las visiones celestiales. Las novicias la bebían con una mezcla de fe y repulsión, pues su sabor era metálico y nauseabundo. El doctor Benítez, en sus notas, describe cómo observó a las hermanas beberla, sus rostros contraídos en una mueca de asco que rápidamente disimulaban con una expresión de piedad. Al principio, pensó que se trataba de un simple brebaje de hierbas estimulantes, como el té o la yerba mate, pero los efectos que observaba en las novicias no se correspondían con un simple estimulante. Los síntomas iban mucho más allá del insomnio. Benítez describe episodios de euforia maníaca seguidos de profundas depresiones, alucinaciones visuales y auditivas que las novicias interpretaban como visitas de ángeles o ataques de demonios, y una paranoia creciente que las hacía desconfiar unas de otras. Habla de una joven que pasó horas arañando las paredes de su celda, gritando que había serpientes deslizándose bajo su piel. Otra que afirmaba que la Virgen María le hablaba a través de las grietas del techo, se golpeaba la cabeza contra el suelo de piedra para abrir su mente y escuchar mejor. La Madre Anunciación interpretaba estos episodios psicóticos como pruebas de una intensa lucha espiritual, signos de que el alma de la novicia estaba batallando contra el mal y acercándose a la santidad. Para Benítez, sin embargo, los síntomas se parecían terriblemente a los casos de envenenamiento por belladona o estramonio que había estudiado en la Facultad de Medicina. La sospecha se convirtió en una certeza aterradora. El tónico del espíritu era en realidad un veneno. El doctor sabía que necesitaba una prueba. Acusar a una abadesa venerada de envenenar a sus novicias, sin una evidencia irrefutable, era un suicidio profesional y social. En una de sus últimas visitas, aprovechando un momento de distracción durante la ronda de la tarde, logró hacerse con una pequeña muestra de la infusión. Describe en su diario el riesgo que corrió, cómo ocultó el frasco en el forro de su maletín, con el corazón martilleándole en el pecho, sintiendo la mirada fría de la Madre Superiora clavada en su espalda. Esa misma noche, llevó la muestra a un boticario de confianza en Sevilla, un viejo amigo de la universidad, un hombre tan escéptico y curioso como él. Le pidió que analizara el líquido, diciéndole que era un remedio popular que quería estudiar. No se atrevió a revelarle la verdad completa, por miedo a implicarlo en el escándalo que sabía que se avecinaba. El descubrimiento crucial, la pieza que completaba el macabro puzzle, se encontraba en un anexo olvidado del informe final que el doctor Benítez intentó presentar antes de ser desacreditado, y que Vargas encontró doblado y oculto entre las últimas páginas de su diario final. Era un pequeño sobre de papel encerado, sellado con lacre, que contenía no solo los resultados del análisis del boticario, sino también una muestra de un polvo parduzco, los restos secos de las hierbas utilizadas en la infusión. Vargas, con manos temblorosas y el aliento contenido, leyó las conclusiones a la luz temblorosa de la lámpara del archivo. La infusión sagrada contenía una alta concentración de cornezuelo, el hongo parásito del centeno del que se deriva el ácido lisérgico.
También había trazas significativas de belladona y otras hierbas psicoactivas y venenosas. La verdad era atroz y vomitiva. La Madre Anunciación no solo privaba a sus novicias del sueño, sino que las drogaba sistemáticamente, induciendo un estado de delirio y alucinaciones psicóticas que ella, en su fanatismo demencial, interpretaba como visiones divinas y éxtasis místicos. El velo se rasgó por completo en la mente de Mateo Vargas. La historia dejó de ser un conjunto de hechos fragmentados para convertirse en una imagen nítida y coherente de un horror inimaginable. Las almas desveladas no eran santas en un estado de gracia, eran víctimas de un envenenamiento crónico y deliberado. Su aparente devoción inagotable, su capacidad para rezar durante días sin descanso, era en realidad una psicosis química, un delirio inducido. Los susurros incoherentes, las visiones de ángeles y demonios, las heridas autoinfligidas para mantenerse despiertas, el éxtasis que las hacía convulsionar en el suelo, todo era el resultado de un cerebro asediado por la privación extrema de sueño y la intoxicación constante por alcaloides ergotamínicos y atropina. Las jóvenes estaban atrapadas en una pesadilla sin fin, una alucinación perpetua orquestada por la mujer que debía protegerlas, quien había convertido su claustro en un laboratorio de experimentación sobre los límites del sufrimiento humano. La fe de la abadesa era un catalizador para su sadismo, una justificación teológica para su necesidad de control absoluto sobre el cuerpo y la mente de aquellas que estaban a su cargo. Quizás ella misma consumía la infusión, atrapada en su propia red de locura, o quizás era una manipuladora fría y calculadora que disfrutaba del poder que ejercía sobre sus víctimas. El diario de Benítez no ofrece una respuesta definitiva a esta pregunta, pero el resultado era el mismo. El convento no era una casa de oración, sino una fábrica de locura, un lugar donde las almas jóvenes eran sistemáticamente desmanteladas, pieza por pieza, hasta que no quedaba nada más que un recipiente tembloroso y alucinado, listo para ser ofrecido a un Dios que, si existía, seguramente había apartado la mirada con horror. La vigilia perpetua no era un camino al cielo, sino un descenso acelerado a un infierno muy real, un infierno químico y psicológico administrado en dosis diarias. Las muertes, registradas eufemísticamente en los pocos documentos que sobrevivieron como éxtasis piadosos o tránsitos celestiales, adquirieron entonces su verdadero y espantoso significado. No morían de agotamiento, aunque este fuera un factor contribuyente. Morían por fallo orgánico masivo debido a la toxicidad del cornezuelo, que causa gangrena, convulsiones y fallo cardíaco. Morían por accidentes ocurridos durante sus delirios, cayendo por las escaleras o golpeándose fatalmente. Morían por suicidio en los breves y aterradores momentos de lucidez, en los que comprendían el horror de su situación. Y las más desafortunadas, morían de inanición y deshidratación, encerradas en las celdas de consagración del sótano cuando su locura se volvía demasiado ruidosa o violenta para ser contenida dentro de la farsa de la santidad. Eran desechadas cuando su cuerpo, el recipiente débil, ya no soportaba la pureza que la abadesa les imponía a la fuerza. Sus muertes no eran un triunfo del espíritu, sino la etapa final de una tortura metódicamente aplicada, el punto final de un experimento fallido. El informe del Dr. Benítez, con el análisis químico del boticario como prueba irrefutable, fue presentado al obispado. La respuesta fue rápida y brutal, pero no contra la abadesa sino contra él. Fue acusado de conducta impropia, de difamar a una sierva de Dios y de conspirar contra la Iglesia. Su licencia fue revocada, su reputación destruida, fue condenado al ostracismo profesional y social. En su última entrada del diario, escrita meses después, desde un exilio autoimpuesto en un pequeño pueblo de la sierra, Benítez escribe con una amargura infinita. Les di la verdad, y a cambio me dieron el silencio y la ruina. Me despojaron de mi nombre, de mi honor, y de mi propósito, dejándome solo con las pesadillas que sus secretos me legaron. La Iglesia no protege a sus corderos, protege sus muros, y aplastará a cualquiera que se atreva a señalar las grietas por las que se escapa el hedor de la podredumbre. He fracasado, he dejado a esas almas atrapadas en su vigilia, y su coro de lamentos ahora resuena en mi propia cabeza, un castigo eterno por mi impotencia. En esta frase, el diario del Dr. Felipe Benítez se interrumpía abruptamente, no había más entradas. Solo páginas en blanco que gritaban una derrota tan absoluta que ni siquiera la tinta se atrevía ya a profanarlas.
La historia de Benítez terminaba ahí, aplastada por el peso de una verdad que nadie quería escuchar. Un hombre de ciencia desterrado al reino de los locos y los difamadores, su voz ahogada por el murmullo de las oraciones y el crujido de los expedientes al ser sellados. Su destino era una advertencia, una calavera clavada en la puerta de la historia para disuadir a futuros curiosos. Un aviso de que hay tumbas que es mejor no profanar, no por miedo a los muertos, sino a los vivos que los enterraron. Para Mateo Vargas, sentado en la penumbra polvorienta del archivo médico, aquellas páginas en blanco eran más elocuentes que cualquier confesión. El silencio de Benítez era el testamento de un sistema diseñado para la autopreservación a cualquier coste, sostuvo el pequeño sobreencerado con los resultados del análisis químico en la palma de su mano. Se sentía extrañamente pesado, como si contuviera no solo un polvo parduzco, sino el peso concentrado de todas las vidas destruidas. El frío del papel viejo se filtró en su piel, un frío que no era físico sino existencial. La verdad, que hasta entonces había sido un concepto abstracto, una hipótesis académica, se había materializado en aquel documento frágil y amarillento. Era una verdad, con sabor a metal y a amargura, una verdad que olía a enfermedad y a locura. El historiador en él había encontrado la respuesta que buscaba, la pieza que completaba el puzzle. Pero el hombre, el descendiente de Inés, se sintió náufrago en un océano de horror para el que no tenía mapas. La historia ya no era un cadáver que se podía diseccionar a una distancia segura, era un monstruo vivo que le devolvía la mirada desde el abismo del pasado, y sus ojos eran los ojos vacíos de su tía bisabuela. La reconstrucción de los hechos en su mente fue una tortura lúcida, una visión tan nítida y detallada que parecía un recuerdo propio. Ya no veía a las novicias como figuras históricas, sino como jóvenes atrapadas en un laberinto químico. Imaginó el dormitorio común por la noche, no como un lugar de paz, sino como un manicomio gótico iluminado por la luna. Las jóvenes, con los ojos desorbitados por el insomnio y la belladona, no veían las sombras de la noche, sino legiones de demonios con piel de quitina y alas de murciélago que se arrastraban por las paredes. El goteo de una gotera lejana no era agua, sino el susurro de Satanás prometiéndoles el descanso a cambio de sus almas. El rostro de Cristo en el crucifijo se contorsionaba en una mueca de dolor o de burla. El cornezuelo no solo las mantenía despiertas, sino que las sumergía en un estado de psicosis perpetua, un infierno personal del que no había escapatoria, porque se había fusionado con la realidad. Sus gritos de terror eran interpretados por la abadesa como las pruebas de una batalla espiritual, y sus momentos de catatonia, como éxtasis divinos. Y en medio de este caos alucinatorio, se movía la figura de la Madre Superiora Anunciación de la Cruz. Vargas la visualizó, no como una sádica que disfrutara del sufrimiento ajeno, sino como algo mucho más aterrador, una fanática con la conciencia tranquila. La imaginó caminando entre los catres, su rostro sereno iluminado por la luz de una vela, su hábito negro absorbiendo los débiles gemidos de las novicias. Se inclinaba sobre una joven convulsa, no para ofrecerle consuelo, sino para susurrarle al oído que los espasmos eran el Espíritu Santo tratando de liberarse de su prisión de carne. Acariciaba la frente febril de otra, diciéndole que el fuego que sentía por dentro era el amor de Dios purificando su alma. Para ella, el delirio era diálogo divino. La paranoia era vigilancia espiritual. El dolor era el cincel con el que Dios tallaba la santidad en sus almas. Su fe era un escudo impenetrable que la protegía de la empatía, una armadura que la hacía inmune al horror que ella misma orquestaba. Era una pastora que, convencida de que el prado estaba envenenado, conducía a su rebaño hacia el precipicio, creyendo sinceramente que les enseñaba a volar. El sistema de la Madre Anunciación era una obra maestra de la crueldad psicológica, un mecanismo de relojería afinado para desmantelar la identidad humana. La privación del sueño era la primera fase, la que erosionaba la voluntad y la capacidad de raciocinio. El agotamiento físico, inducido por el trabajo incesante y las penitencias, debilitaba el cuerpo hasta el punto de que no podía luchar. Y finalmente, la intoxicación química era el golpe de gracia, la herramienta que rompía las barreras de la percepción y sumergía a las víctimas en un mundo de pesadilla del que la abadesa tenía la única llave. Las jóvenes no solo perdían el sueño,
Perdían la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario, entre el dolor físico y el tormento espiritual. Se convertían en marionetas cuyos hilos eran movidos por una combinación de agotamiento, miedo y alcaloides. La propia comunidad se transformaba en un instrumento de control. Las novicias, en su delirio paranoico, se vigilaban unas a otras, denunciando cualquier signo de debilidad o somnolencia, compitiendo por demostrar quién sufría más por Dios, quién estaba más cerca de la santidad a través de la locura. El diario del Dr. Benítez describía con una precisión desgarradora los efectos físicos del envenenamiento por cornezuelo, síntomas que él, en su momento, no pudo identificar del todo, pero que ahora, a la luz del análisis químico, cobraban un sentido espeluznante. Hablaba de una sensación de fuego en las extremidades, que las novicias llamaban el fuego de San Antonio, y que interpretaban como estigmas internos. Hoy sabemos qué es la vasoconstricción severa que causa el ergotismo, que conduce a la gangrena. Describía los espasmos musculares y las convulsiones, que eran vistos como arrebatos místicos. Y anotaba con perplejidad la extraña apatía de las jóvenes ante el dolor, cómo se arañaban o mordían para mantenerse despiertas sin apenas mostrar sufrimiento, un efecto de la alteración del sistema nervioso central. Estaban viviendo la descomposición de sus propios cuerpos, pero su mente, secuestrada por el delirio químico y teológico, traducía la agonía en un lenguaje de martirio y redención. Estaban siendo asesinadas lentamente, y se les había convencido de que su asesinato era su salvación. La fase final de este proceso de purificación, la que la abadesa llamaba la consagración, estaba reservada para aquellas cuyo cuerpo o mente se rompían de forma irreparable. Cuando una novicia se volvía demasiado violenta en su delirio, cuando sus gritos ya no podían ser silenciados, o cuando su cuerpo simplemente empezaba a fallar de forma visible, era retirada de la comunidad. Oficialmente se anunciaba que la hermana había alcanzado un nivel de santidad tan elevado, que necesitaba un aislamiento total para completar su unión con Dios. La realidad, como sospechaba Benítez y ahora confirmaba Vargas, era infinitamente más siniestra. Eran conducidas a la cripta bajo el altar mayor, un lugar que no figuraba en ningún plano del convento, un secreto arquitectónico que albergaba el secreto más oscuro de la congregación. Allí, en la oscuridad húmeda y fría, eran encerradas en nichos verticales, apenas más grandes que un ataúd de pie, para esperar la muerte. Armado con esta verdad insoportable, Mateo Vargas supo que no podía quedarse en el archivo. Los documentos le habían dado el qué, el cómo y el por qué, pero necesitaba enfrentarse al dónde. Necesitaba pisar el suelo que su tía bisabuela había pisado, respirar el aire viciado por un sufrimiento tan extremo. La investigación académica había terminado. Comenzaba una peregrinación personal hacia el corazón de las tinieblas de su propia familia. Cerró el diario de Benítez con la delicadeza con la que se cierra el ataúd de un amigo. Guardó el informe químico como si fuera una reliquia sagrada, la única prueba tangible de un crimen casi perfecto. Viajó a Sevilla no como un historiador en busca de datos, sino como un testigo tardío, un vengador armado con la verdad, decidido a dar voz a un coro de almas a las que se les había robado todo, incluso el derecho a ser recordadas como víctimas. El sol andaluz, brillante y cálido, parecía una burla, una luz que no lograba penetrar la oscuridad que llevaba dentro. Las ruinas del convento de las almas desveladas lo recibieron con un silencio opresivo, un silencio que parecía compuesto por todos los gritos que nunca pudieron escapar de sus muros. La estructura de piedra, fría y húmeda incluso bajo el sol de la tarde, parecía exudar una tristeza antigua, una melancolía mineral. La hiedra se aferraba a las paredes como los dedos de un esqueleto, estrangulando lentamente la arquitectura sagrada. El aire era una mezcla densa de moho, incienso rancio y tierra mojada, el perfume inconfundible de la decadencia sagrada. Cada paso de Vargas sobre las baldosas rotas y cubiertas de maleza, resonaba como una profanación, el sonido de la lógica y la razón invadiendo un dominio consagrado a la locura y el dolor. El lugar no se sentía vacío, se sentía expectante, como si las paredes mismas contuvieran la respiración, esperando el regreso de un eco que nunca se había marchado del todo. La leyenda local del coro de los lamentos ya no le parecía una fantasía supersticiosa, sino una descripción literal de la atmósfera del lugar. La capilla principal era una cáscara hueca, su techo derrumbado abierto a un cielo de un azul implacable. Los rayos de sol caían en diagonal,
iluminando nubes de polvo que danzaban en el aire como espectros diminutos. En el ábside un fresco descolorido y agrietado por la humedad mostraba una escena de la Anunciación. Vargas se acercó, y un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura recorrió su espalda. Los ojos de los ángeles y de la Virgen María habían sido deliberadamente arrancados, no raspados, sino vaciados con una violencia precisa, dejando cuencas de yeso blanco que parecían mirar hacia un abismo interior. Era un acto de iconoclasia desesperado, quizás obra de una de las novicias en un intento simbólico y desgarrador de cegar a los testigos celestiales de su tormento. O tal vez, una declaración final de la propia abadesa. La visión verdadera no se alcanzaba a través de los ojos físicos, sino a través de su anulación, en la oscuridad alucinatoria que ella misma fabricaba para sus víctimas. Aquellas cuencas vacías eran el retrato perfecto de la fe del convento, una fe ciega, pero no por confianza, sino por mutilación. Desde la capilla pasó al refectorio, el comedor común. El espacio estaba lleno de escombros, pero la estructura principal se mantenía. Las largas mesas de madera y los bancos se habían podrido y derrumbado sobre sí mismos, formando montículos de astillas y moho. Pero en la pared del fondo, sobre el dintel de la puerta que conducía a las cocinas, una única frase estaba grabada a cincel sobre la piedra, un recordatorio perpetuo de la doctrina que regía aquel infierno. Las letras, cubiertas de verdín, aún eran perfectamente legibles. Quien duerme, olvida a Dios. La sentencia parecía vibrar en el aire con una autoridad implacable y cruel. Vargas imaginó a las jóvenes, exhaustas, hambrientas, con las pupilas dilatadas y la mente a la deriva, obligadas a leer esa condena cada vez que entraban a tomar su escasa ración de comida, y su dosis diaria de veneno. La frase no era una invitación a la piedad, sino una amenaza. Dormir no era un pecado de omisión, sino un acto de traición. Olvidar a Dios, aunque fuera por unas horas en el refugio inconsciente del sueño, era el mayor de los crímenes, y la pena era la erradicación de la necesidad misma del olvido, una condena a recordar perpetuamente un tormento sin fin. Vargas se dirigió después al dormitorio común, un largo pabellón del que solo quedaban los muros exteriores y el suelo de losas irregulares. La luz del atardecer se filtraba por las cuencas vacías de las ventanas, proyectando largas sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Fue allí donde la evidencia física corroboró de la forma más brutal los escritos del doctor Benítez. Junto al lugar donde debió estar cada uno de los cáteres a intervalos regulares, los anclajes de hierro forjado seguían allí, embutidos en la piedra, sus aros oxidados esperando unas cadenas que ya no existían. Eran como dientes de metal brotando del suelo, mudos testigos de una tortura sistemática. Vargas se agachó y tocó uno de ellos. El hierro estaba helado, y por un instante creyó sentir una vibración, el eco de la tensión de una cadena tirante, el recuerdo de un cuerpo luchando contra el colapso. Se puso de pie y recorrió la estancia con la mirada, imaginando los cuerpos espectrales de las novicias, encadenadas a su vigilia, balanceándose al ritmo de los rezos, sus susurros llenando el aire como el zumbido de insectos atrapados en un frasco. El verdadero corazón de las tinieblas, sin embargo, sabía que se encontraba en otro lugar. Siguiendo las indicaciones de un plano rudimentario que el doctor Benítez había dibujado en la contraportada de su último diario, un esquema hecho de memoria y temblando de urgencia, Vargas regresó a la capilla en ruinas. Se dirigió al altar mayor, o lo que quedaba de él, un bloque de mármol agrietado y cubierto de excrementos de pájaros. Según el plano, la entrada a la cripta no estaba a la vista, sino oculta bajo una de las losas del suelo justo delante del altar. Comenzó a golpear las baldosas con el talón de su bota, escuchando el sonido. Sordo, 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 y de repente, uno sonó hueco. Un sonido profundo y resonante que parecía venir de las entrañas de la tierra. Con la ayuda de una pequeña palanca de hierro que había traído consigo, y con un esfuerzo considerable que le hizo sudar a pesar del frío del lugar, consiguió levantar la pesada losa. Una ráfaga de aire fétido y helado ascendió desde la oscuridad, un aliento de tumba que olía a encierro, a podredumbre y a una desesperación tan antigua que se había mineralizado en el ambiente. Encendió la potente linterna que llevaba en su mochila y dirigió el haz de luz hacia el agujero. Una escalera de caracol de piedra descendía en espiral hacia una oscuridad absoluta, una negrura que parecía sólida, casi líquida, y que se resistía a ser penetrada por la luz.
Cada escalón estaba cubierto por una capa resbaladiza de moho y humedad. Vargas sintió una oleada de náuseas y un miedo primario, el instinto de cualquier ser vivo de no entrar en una tumba. Pero el rostro de Inés, imaginado a partir de sus cartas, se superpuso a su miedo. Tenía que bajar. Era el último acto de su investigación, el descenso final. Comenzó a bajar lentamente, con una mano apoyada en la pared curva y helada, sintiendo que cada escalón lo alejaba más del mundo de los vivos, y lo adentraba en el eco de una agonía sin nombre. El haz de su linterna cortaba la oscuridad, revelando unas paredes que lloraban agua y salitre, como si el propio convento sudara el recuerdo del horror que albergaba en su sótano. El pasillo al final de la escalera era estrecho y abovedado, como el interior de una costilla gigante. El aire era tan denso y falto de oxígeno que a Vargas le costaba respirar, y allí estaban. A ambos lados del pasillo, una serie de nichos verticales excavados directamente en la roca, apenas lo suficientemente grandes para que una persona pudiera estar de pie. Estaban cerrados con pesadas puertas de hierro macizo, ahora comidas por el óxido, algunas de ellas entreabiertas con el chirrido de una queja eterna. Eran las celdas de consagración. Vargas se detuvo frente a la primera, y empujó la pesada puerta. El metal protestó con un gemido agudo que resonó por todo el pasillo. Enfocó la luz en el interior del nicho. Las paredes de piedra estaban cubiertas de arañazos, surcos profundos y paralelos hechos con uñas que se habían partido en el esfuerzo frenético por escapar. En algunos lugares, los rasguños formaban palabras ilegibles o cruces torcidas, el último testamento de una mente rota. En el suelo, entre el polvo y los huesos de algún pequeño animal, encontró un pequeño crucifijo de madera, partido por la mitad con una fuerza desesperada. El horror de la escena era tan absoluto, tan íntimo y tan violento, que a Vargas le fallaron las piernas, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Aquí era donde terminaba la vigilia. Aquí era donde el alma, finalmente, se liberaba. Fue en ese sótano inmundo, rodeado por la evidencia física de la tortura más abyecta, donde Mateo Vargas se sintió completamente conectado con el pasado. El historiador y el hombre se fusionaron en un solo ser, un testigo que sentía el dolor de las víctimas como si fuera propio. Sacó el diario del doctor Benítez de su mochila, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Buscó la última entrada, la que el doctor había escrito la noche antes de que le prohibieran la entrada al convento para siempre, la que describía el destino final de su propia antepasada. La caligrafía era casi ilegible, un garabato de pánico y derrota, pero ahora, en aquel lugar, las palabras cobraban vida. La he visto, leyó Vargas en voz alta, su propia voz un susurro ronco que la cripta pareció absorber. A través de una ventana del coro, la vi a ella, a la Madre Anunciación, arrastrando a la joven Inés por el pasillo hacia la capilla. La muchacha convulsionaba, suplicaba, llamaba a su madre. Y la abadesa le susurraba al oído, con una voz que era a la vez tierna y monstruosa: pronto verás a Dios, hija mía, sin el velo de los sueños que te ciega. Pronto tu alma será libre. Inés. Su tía bisabuela. Su grito final no se había perdido en el tiempo. Había quedado atrapado en aquellas paredes, y ahora por fin, alguien había venido a escucharlo. La historia se reconstruyó en la mente de Vargas con la claridad cegadora de una alucinación inducida. Ya no necesitaba imaginarlo, podía verlo. Vio a las jóvenes en el dormitorio, balanceándose al ritmo de los rezos para no caer, sus cuerpos delgados como juncos, luchando contra el peso insoportable de sus párpados, mordiéndose los labios hasta sangrar, para que el dolor agudo las anclara a la vigilia. Vio sus ojos desorbitados reflejando los horrores y las maravillas que el cornezuelo pintaba en los rincones oscuros de su mente. Vio el terror puro en sus rostros cuando, en un destello de lucidez, se daban cuenta de que estaban perdiendo el control, de que las visiones no eran divinas sino depredadoras que devoraban su cordura. Y sobre todo, vio a la Madre Anunciación moverse entre ellas como una parca vestida de hábito, su rostro iluminado por una serenidad fanática, una calma espeluznante, completamente convencida de que el sufrimiento atroz que infligía era el camino más directo y puro hacia la salvación. Su fe no era una guía, era un arma,
y resultaba más aterradora que cualquier demonio que las novicias pudieran haber imaginado en sus peores delirios. Vargas apagó la linterna y se sumergió voluntariamente en la oscuridad total de la cripta. Quería experimentar, aunque fuera por un instante, la negrura que había sido el último horizonte de aquellas jóvenes. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio de tumba, denso y pesado como el terciopelo. Pero entonces, o quizás fue solo el producto de su mente abrumada, comenzó a oírlo. Un susurro muy leve, casi imperceptible al principio, como el roce de la seda sobre la piedra, o el murmullo de muchas voces hablando a la vez, muy lejos, justo en el umbral de la audición. No eran palabras distinguibles, era una textura sonora, el sonido del sufrimiento residual, de la memoria del dolor. El coro de los lamentos, de la leyenda local. No eran fantasmas, comprendió Vargas en ese momento de claridad aterradora. Eran ecos. El eco imborrable de un trauma colectivo tan intenso que había impregnado la piedra, la tierra y el aire mismo del lugar. Un dolor que se negaba a desaparecer, que seguía vibrando en una frecuencia que solo el silencio absoluto y la oscuridad total permitían, finalmente, percibir. Salió de las ruinas del convento como un hombre que ha regresado de entre los muertos. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, una belleza que le pareció obscena e indiferente. El historiador escéptico y metódico había muerto en aquella cripta, y en su lugar había nacido un custodio, el guardián de una memoria terrible que ahora le pertenecía. El peso de su descubrimiento ya no era solo intelectual, era físico. Sentía los hombros cargados, la respiración pesada, como si llevara consigo una pequeña parte de la agonía de cada una de aquellas mujeres. Sabía que publicar sus hallazgos no sería suficiente. La verdad académica no podía hacer justicia a un horror de aquella magnitud. La historia del convento de las almas desveladas no era una nota a pie de página en la historia de la Iglesia. Era una herida abierta en la historia de la humanidad, una prueba de la facilidad con la que la virtud puede engendrar monstruos. Y él, Mateo Vargas, era ahora su único testigo vivo. El viaje de vuelta a su estudio fue un borrón. Condujo durante horas en un silencio absoluto, con la radio apagada, el único sonido el del motor del coche. Cada sombra en la carretera le parecía una figura encapuchada, cada ráfaga de viento un susurro. Al llegar a su archivo, el lugar que siempre había sido su refugio de orden y razón, se sintió como un extraño. Los legajos y los libros ya no le parecían fuentes de conocimiento, sino lápidas de papel que ocultaban innumerables tragedias como la que acababa de desenterrar. Publicó sus hallazgos, como había planeado, pero no en un libro de gran tirada, sino en una revista académica de acceso limitado, un gesto que era a la vez un acto de honestidad intelectual y una admisión de su propia derrota. Sabía que su verdad era demasiado monstruosa para el consumo popular, demasiado incómoda para las instituciones. Era una verdad destinada a permanecer en las sombras, como las almas de las que hablaba. La Iglesia, como era de esperar, respondió con su arma más poderosa, un silencio sepulcral y absoluto. No hubo comunicados oficiales, ni investigaciones internas, ni mucho menos disculpas póstumas. El artículo de Vargas fue recibido con la indiferencia calculada que se reserva para las verdades inconvenientes. La historia oficial del convento de las almas desveladas no cambió ni una coma. Siguió siendo un apunte administrativo, un cierre por razones de decoro eclesiástico, una frase que ahora para Vargas sonaba como el epitafio más cínico jamás escrito. El sistema que había destruido al doctor Benítez un siglo antes seguía intacto, perfectamente capaz de absorber y neutralizar cualquier amenaza a su narrativa. El mal no había sido derrotado, simplemente se había retirado de nuevo a las sombras, esperando el próximo brote de fanatismo, la próxima oportunidad para pervertir la fe. El mal que había operado en aquel convento no era una maldición divina ni una posesión demoníaca, como las leyendas querían hacer creer a los crédulos. Era algo mucho más terrible, porque era intrínsecamente humano. El producto metódico y razonado de la voluntad de una persona convencida de su propia rectitud. Nacía de la perversión de la fe, hasta convertirla en una herramienta de poder, control y tortura. Nacía de la creencia, tan peligrosa y tan recurrente en la historia, de que un fin sagrado justifica cualquier medio, por cruel y deshumanizador que sea.
La Madre Anunciación no era un monstruo sobrenatural salido de un cuento de terror. Era una mujer, una carcelera, una teóloga de su propio infierno personal, y esa es la forma más peligrosa y persistente del mal que existe. Un mal que no se reconoce a sí mismo como tal, que se viste con el manto de la virtud mientras destruye metódicamente todo lo que toca, dejando tras de sí solo ruinas, silencio y el eco imborrable de un sufrimiento sin sentido. El legado del convento, sin embargo, perdura de formas inesperadas y subterráneas, como un río que sigue fluyendo bajo la tierra seca de la historia oficial. La leyenda local del Coro de los Lamentos, gracias a la filtración de los hallazgos de Vargas en el pueblo, ha adquirido un nuevo y terrible significado. Ya no es una historia de fantasmas para asustar a los niños, sino la crónica oral y fragmentada de un crimen real, una forma de memoria popular que ha demostrado ser más resistente que los archivos sellados. Y un nuevo ritual, nacido espontáneamente de la compasión y el horror, ha comenzado a tomar forma. En la verja oxidada que ahora prohíbe el paso a las ruinas, la gente del pueblo cercano ha comenzado a dejar pequeñas ofrendas. Ramitas de manzanilla, bolsitas de tela llenas de lavanda, flores de amapola, hierbas tradicionalmente asociadas al sueño. El viaje de regreso desde las ruinas fue un tránsito a través de un purgatorio silencioso. Mateo Vargas condujo durante horas sin percibir el paisaje, su mirada fija en una carretera que se desenrollaba hacia un futuro que ya no le pertenecía del todo. El mundo exterior, con su luz diurna y su bullicio indiferente, le parecía ahora una farsa, una fina capa de normalidad extendida sobre un abismo de horrores indecibles. Al llegar a su archivo, el santuario de orden y lógica que había sido su hogar, lo encontró extrañamente hostil. Los lomos de los libros parecían vértebras de testigos silenciosos, y el olor a papel viejo ya no era el perfume del conocimiento, sino el aliento seco de las tumbas. Escribió su artículo no con la euforia del descubrimiento, sino con la precisión sombría de un forense redactando un informe de autopsia. Cada palabra que tecleaba, se sentía como una palada de tierra sobre un ataúd demasiado pequeño. Publicó sus hallazgos en una revista académica de circulación restringida, un acto que no buscaba la fama, sino el simple registro, la inscripción de una verdad en el libro de la historia, por muy pocos que fueran a leerla. Era un mensaje en una botella arrojado a un océano de olvido, una última bengala disparada desde el lugar de un naufragio. La respuesta de la Iglesia, la institución cuyo honor había pretendido proteger el secreto, fue la que él, en el fondo de su alma recién profanada, siempre había esperado. Un silencio vasto, profundo y perfectamente articulado. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino una declaración de poder. Un muro de indiferencia tan alto y grueso que ninguna verdad, por afilada que fuera, podría jamás derribar. La historia oficial del convento de las almas desveladas no cambió ni una coma. El decoro eclesiástico, ese eufemismo para la complicidad y la ocultación, había ganado una vez más. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Aunque el artículo de Vargas permaneció confinado en los círculos académicos, sus conclusiones, de alguna manera, se derramaron en el imaginario popular del pueblo cercano a las ruinas. La leyenda del Coro de los Lamentos se transformó. Dejó de ser un cuento de fantasmas para asustar a los niños en las noches de tormenta, y se convirtió en algo más denso, más real y mucho más triste. Se convirtió en la crónica oral de un crimen, un monumento inmaterial construido con los susurros de generaciones. Y con esta nueva comprensión, nació un ritual espontáneo, una respuesta instintiva del alma colectiva ante un dolor que ahora tenía nombre y rostro. La gente del pueblo, especialmente las mujeres mayores, comenzaron a peregrinar hasta la verja oxidada que sellaba el acceso al convento. No llevaban cruces ni rosarios, llevaban pequeñas ofrendas de manzanilla, bolsitas de tela morada llenas de lavanda, y a veces las cabezas rojas y somnolientas de las amapolas. Hierbas asociadas desde tiempos inmemoriales al sueño, al descanso y a la paz. Era un rito pagano nacido de una verdad cristiana retorcida. Un intento desesperado y profundamente humano de dar a aquellas almas el consuelo que se les había negado en vida. Un gesto de piedad que buscaba, más de un siglo después, apagar por fin la luz en aquel dormitorio de pesadilla, y permitir, finalmente, que las almas desveladas pudieran dormir. El doctor Mateo Vargas concluyó su investigación, pero la investigación no concluyó con él.
El eco del horror que había desenterrado se instaló en su propia vida como un parásito del alma. Desde que regresó de aquella cripta, fue diagnosticado con un insomnio crónico y atroz, una cruel ironía que no se le escapaba en las largas horas de la noche. Pasaba las madrugadas en vela, vagando por su archivo, rodeado de los documentos que antes eran su consuelo y ahora se sentían como acusaciones silenciosas. La oscuridad, que antes era una simple ausencia de luz, se había convertido para él en una presencia tangible, una entidad que respiraba en los rincones de su estudio. Desarrolló una aversión profunda a apagar todas las luces, manteniendo siempre encendida la vieja lámpara de su escritorio, como si su débil halo amarillento fuera un talismán contra las sombras que se agolpaban justo más allá de su alcance. Y a veces, en el silencio más denso de la noche, cuando el único sonido era el zumbido eléctrico de la bombilla, le parecía oírlo. Un coro de susurros lejanos, un murmullo polifónico que parecía llegar no desde fuera, sino desde muy adentro de su propia mente, el eco fósil de un grito que se había negado a morir. El hombre que había dado voz a las almas desveladas, estaba ahora condenado a compartir su vigilia, un custodio maldito de su memoria eterna. La pregunta final, la que queda suspendida en el aire como el polvo en un haz de luz prohibido, es la más inquietante de todas, la que ni siquiera los diarios del Dr. Benítez o la investigación de Vargas pudieron responder. La historia oficial, la mentira piadosa construida para sellar la tumba del escándalo, afirma que el convento fue clausurado, y las pocas novicias que quedaban con vida fueron discretamente trasladadas a otras congregaciones en el norte de España. Pero como Vargas demostró con una certeza desoladora, no existe ningún registro de dichos traslados, ningún nombre aparece en los censos de otros conventos. Ninguna carta llegó jamás a sus familias para anunciar su nueva ubicación. Simplemente, se desvanecieron del papel y del mundo. ¿Y si la verdad fuera aún más terrible de lo que sugieren los arañazos en las paredes de la cripta? ¿Y si el cierre del convento no fue el final de la historia, sino simplemente la clausura del escenario del crimen? ¿Y si la vigilia perpetua, esa doctrina demencial de la Madre Anunciación, nunca terminó realmente en 1864? Y si, de alguna manera incomprensible para nuestra razón, sus almas siguen allí, atrapadas en las ruinas, reviviendo en un bucle eterno ese delirio inducido, esperando a que alguien por fin apague la luz, cierre el libro de oraciones y las deje, de una vez por todas, dormir. El eco de sus lamentos no es solo una advertencia sobre los peligros de un pasado gótico, es un recordatorio urgente y presente de que la historia no es un conjunto de hechos muertos y catalogados, sino una fuerza viva que nos persigue, nos moldea, y si no la escuchamos, nos condena a repetir sus peores atrocidades. Las víctimas del convento de las almas desveladas no piden venganza, pues la venganza es una pasión de los vivos. Piden algo mucho más profundo y necesario: memoria. Piden que su sufrimiento no sea olvidado, que su sacrificio forzado no sea blanqueado por el paso del tiempo, ni por el decoro de las instituciones. Piden que entendamos cómo la fe, cuando se divorcia de la compasión, cómo la obediencia ciega y el silencio cómplice, pueden construir un infierno perfectamente funcional aquí en la tierra. Su coro no es de fantasmas, es de testigos. Y su testimonio, ahora que ha sido desenterrado de las profundidades del archivo y del olvido, nos obliga a escuchar, a recordar y a permanecer vigilantes. Nos obliga a mirar con sospecha los muros altos, a cuestionar la autoridad que exige un silencio absoluto, y a prestar atención a los susurros, no sea que otros coros de lamento se estén formando ahora mismo, ocultos tras otras puertas cerradas, amparados por otros silencios convenientes, sus gritos ahogados confundidos, una vez más, con oraciones. Has oído la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos, buscando un oído que la escuche, un alma que la recuerde. Inscríbete, activa la campana y comparte esta crónica, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido y solo. Porque los archivos del mundo están llenos de historias como esta, de silencios que sangran tinta, de vacíos que gritan, esperando a la persona adecuada, al cronista paciente, para ser rotos. Y cada historia que desenterramos, cada voz que recuperamos del olvido, es una pequeña pero crucial victoria contra la oscuridad, una vela encendida en la vasta y a menudo cruel noche de la historia humana.
Es un recordatorio de que incluso el susurro más débil, la nota a pie de página más insignificante, si se escucha con la atención y el respeto debidos, puede tener la fuerza para derribar los muros más gruesos y antiguos. El descanso final de las almas desveladas depende ahora de nuestra memoria colectiva, de nuestra voluntad de no apartar la mirada. No las volvamos a abandonar a la vigilia eterna del olvido.